sector turístico, que esta semana se han puesto en huelga después de muchísimo tiempo, al menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Manolo Fitas, de Sindicalistas de Base, es, digamos, ha sido la voz que nos ha tratado de llevar toda la información sobre este asunto. Manuelo, buenos días. Buenos días, Norberto. ¿Qué decimos el día después o los días después? Bueno, pues lo primero que yo entiendo que hay que destacar son dos temas importantes. La primera, la absoluta ausencia de incidentes en el desarrollo de la huelga, ni incidentes de cortes de carretera y cosas que se preveía, de alarma que se iba a generar con esta huelga, y el expreso respeto de los trabajadores en huelga y de los comités de empresa a las puertas de los hoteles al libre acceso a los centros de trabajo. Y la segunda, que es evidente que se ha ganado la huelga en la opinión pública nacional e internacional, el ver a los turistas aplaudiendo a los trabajadores en huelga a las puertas de los hoteles en la manifestación, ondeando banderas del sindicato, llegando a decir a algunos, a sus propios compañeros que estaban trabajando, de por qué no estaban en la puerta con sus compañeros. Se ha entendido claramente que esta huelga evidentemente no es contra el sector turístico, que mantiene 178.000 puestos de trabajo en Canarias y que es el motor económico de Canarias, sino que esos ingresos que generan estos turistas que vienen deben repercutir ya no solo en mejores condiciones de trabajo, de vida y de salario para los trabajadores que día a día se dejan el lomo para sacar adelante el sector, sino también en los ciudadanos de Canarias que reclaman que esa riqueza se reparte en mejores servicios, en una política de vivienda, de sanidad, etcétera. Sí, Fita, ¿se podría saber de esos 168.000 trabajadores cuáles son sus ingresos anuales? Es que depende, ese es el gran debate. De entrada tenemos que centrarnos en los 70 y poco mil, rondando los 76.000 que hay en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque como bien has dicho, la provincia de Las Palmas, el acuerdo de comisiones y UGT, sí, que ha generado, aparte de que lo primero que hay que dejar claro, que ni en Las Palmas se firmó el 9%, ni en Tenerife la propuesta era del 6%, en Las Palmas la recuperación del poder adquisitivo del 2,75%, pero ahí los firmantes han asumido que han tomado una decisión sin consultar ni a sus afiliados ni a los trabajadores, y por lo tanto le está generando un grave problema de rechazo general en la provincia de Las Palmas de ese acuerdo. Aquí en esta provincia el problema de entrada es que la mediación, que hay que agradecer, del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, llegó tarde. Es muy complicado que cambiar una propuesta cuando el día antes se había celebrado una asamblea rechazando de pleno la propuesta que realmente era únicamente el 2%. Cuando se vuelve a esa propuesta hacia el 6%, se excluye de ese 2% a los pactos salariales de las cadenas hoteleras, que ahí viene la respuesta a tu pregunta. Los salarios que las cadenas hoteleras ya plantean de forma desesperada eliminar el modelo de pactos salariales del artículo 32 del Convenio de Hostelería de Tenerife, establecen unos salarios que son los más altos de todo el Estado, y no solo las cadenas hoteleras de ámbito estatal, sino cadenas canarias como Dream Place o GF Hoteles tienen unos salarios muy por encima del Convenio de Hostelería. El PSOE dice que ha sido un fracaso en la mediación de Fernando Clavijo, pero claro, como dices tú, llegado tarde, ¿no? Hombre, pues, el que lo intenta puede por lo menos lo intentó. Y la propuesta, sí es verdad que hay que agradecer que una condición que impuso, pero que era muy complicado a horas de una huelga, es intentar explicarle a los trabajadores el valor de esa cláusula de revisión salarial sobre inflación, que si la tuviera el convenio actual no estaríamos en huelga. Ese 4,25 que reclamamos, que se ha perdido poder adquisitivo de 2022 a 2024, si tuviera una cláusula de revisión salarial que dice que realmente significa que si los salarios suben por convenio un 3%, pero a final de año el IPC ha quedado en el 4,7%, pues tienen que abonar un 1,7% de atraso y actualizar ese 1,7%. Eso daba una garantía de que si tú firmas por encima del IPC se mantiene la subida, pero si firmabas por debajo se garantizaba el poder adquisitivo. Esa fórmula que impuso y tuvo que aceptar la patronal, porque por lo menos se intentó, y no me cabe duda de que el gobierno de Canarias ha presionado. Pero por un lado sí es verdad que hay una crítica coherente, que mientras presiona el gobierno de Canarias a través de su presidente, la Consejería de Turismo y Empleo saca unos decretos mínimos de risa. Lógicamente han estado impugnados, pero sí ha condicionado, porque ahora mismo estamos en que tendremos que respirar tranquilos, porque si ellos amenazan con una huelga ilegal,
nosotros amenazamos con un aluvión de demandas a todos los empresarios, porque no solo se ha impugnado el decreto de servicios mínimos, sino una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que las personas hay que consensuarlas. Y es muy fácil el director reunir a los jefes de departamento, tener claro quiénes seguros van a ir a la huelga y ponerlos nombrados como servicios mínimos para disminuir el efecto de la huelga. Ya esos servicios mínimos eran el mínimo de trabajadores que podía entrar, salvo contadas excepciones de hoteles muy concretos, pero que la huelga no iba a superar el 80-85%, y de hecho nosotros hemos calculado una media del 70%, sobre todo porque nos hemos encontrado con una duda, que es que es verdad que hay gente que va a la huelga y decide aprovechar para irse con su familia jueves y viernes santo, y gente que ha cumplido con el llamamiento de sus comités de estar manifestándose a las puertas de los hoteles para que los turistas entendieran los motivos de la huelga y nos apoyaran y se generaran unas molestias, pero que al mismo tiempo se entendieran. Ellos decían que no veían entrar a los trabajadores, que dónde están. Pues no, a dormir no creo que se quedaran porque los hoteles estaban llenos. Esas típicas huelgas generales de otros tiempos que les daban habitación a todos para que se quedaran ahí, así los tenían ataditos con la amenaza, ¿no? Que si así te evitas piquetes, etcétera. Pero yo creo que es importante ese apoyo de la sociedad canaria, ese apoyo de todos los medios internacionales y el apoyo de los turistas que visitan Canarias, que quieren que las personas que les sirven y les atienden tengan derecho y unas condiciones de trabajo dignas y de salario que les permita llegar a fin de mes. Ahora, Fita, yo si fuera por mi percepción personal, yo diría que ni tanto ni tan calvo, es decir, yo creo que fue superior al 10% que hizo la patronal, sobre todo en los grandes hoteles, pero yo no creo que llegara al 70% en muchos hoteles. Yo, por ejemplo, me había alojado el miércoles, evidentemente tenía que salir el jueves. El jueves había lo que se llama servicio de cafetería, servicio de habitaciones, no te voy a decir el hotel, evidentemente, pero quiero decirte que incluso vi pasar un piquete y algunos trabajadores que estaban en ese hotel, por ejemplo, desde los balcones, medio sigilosamente aplaudían, ¿no? Es decir, como que me daba la impresión de que como estaban obligados a estar allí, a no realizar la huelga. Una carta de servicios mínimos, nosotros dijimos que los servicios mínimos ya están recurridos y que no se cumplieran, pero es muy complicado que te den una carta diciendo estás obligado a trabajar con una advertencia de que incluso puedes ser despedido si no acudes a ese nombramiento. Por lo tanto, yo creo que lo que sí es evidente que si alrededor, bueno, la policía por mucho salió un primer dato de la subdelegación, que eso era a las 11:15 de la mañana, 2.000 personas, la policía cifró el número de asistentes en 6.000. Nosotros entendíamos que había más, pero lo que sí está claro que todos esos trabajadores que están a las 12 de la mañana en las calles significa que no están trabajando, con lo cual el seguimiento ha sido importante. Pero más que el seguimiento es la movilización sin precedentes y la pelota que tiene ahora en su tejado la patronal. Ellos hablan de un folio en blanco, pues ahí salió de los comités, pues huelga indefinida, todos a la calle hasta que esto se arregla. Eso sería un conflicto social en Canarias muy complicado, que el gobierno de Canarias está llamado a seguir mediando para intentar llegar a un acuerdo y que no venga una propuesta antes de horas antes de la huelga, sino que sería diferente si esa propuesta se hubiera trasladado el martes a la asamblea y se entendiera, que libremente se decidiera, porque a nosotros se nos ha hablado en varias entrevistas llevo a lo largo de hoy de la división sindical, de una asamblea muy fraccionada, y le hemos dejado claro que no se equivoquen, este sindicato es absolutamente democrático y no es este sindicato, sino el sindicato donde provenimos mientras eran las mismas personas que lo dirigían, y llevamos 30 años donde aquí no se firma un convenio que no esté aprobado por la asamblea de delegados. El problema era que llega demasiado tarde y que era muy complicado que se entendiera, y por lo tanto los delegados decidieron mayoritariamente ir a la huelga. De hecho, yo me abstuve en la votación y a partir de ahí, al día siguiente, el sindicato era una piña, absolutamente el 100% involucrado, y a la huelga estaba preparada, y solo hay que ver que hay algunos que ladran mucho y otros que muerden, y solo había que ver que el 80-85% de las miles de banderas que había en Playa de las Américas, más equilibrado entre sindicatos en el Puerto de la Cruz, en la concentración de la Plaza del Charco, llevaban la sigla de sindicalista de base. No, y mucha intersindical Canarias, que no tiene precisamente mucha fuerza en el sector, pero bueno, que se sumaba a esa reivindicación. Hasta comisiones obreras se incorporó. Pero cierto es que cuando se habla de un 10% de seguimiento, hombre, es una pena, pero los hoteles de mayoría de comisiones obreras en el sur es los que han tenido el peor seguimiento. Ellos, pues,
van de ganarnos por la izquierda, pero nosotros más que ladrar mordemos, y cuando llegó el momento ha quedado claro quién es el sindicato que tiene capacidad de movilización delante de los centros de trabajo y en la gran manifestación de Playa de las Américas del viernes. Bueno, dices tú que no ha habido incidentes, pero creo que en La Palma sí que hubo uno. En La Palma no tenemos representación nosotros, es la única isla donde el sector de hostelería, los hoteles que hay algunos, y pues no tenemos representación, y cuando a mí me pedían datos de La Palma no lo podíamos dar. Pero sí, sería una pena, porque es de lo que nosotros presumimos tanto al gobierno de Canarias como a la patronal. sí, parece que un director de un hotel negó el acceso a las instalaciones a algún delegado sindical. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. Manolo, solo queda pensar, ¿y ahora qué? Es decir, el gobierno va a recurrir, digamos, o va a impugnar esa huelga por ilegal, y ustedes podrían ir a los tribunales por el tema del decreto de servicios mínimos. El gobierno no es quien ha amenazado con decretar la huelga ilegal, ha sido Azotel, la patronal de hostelería de Tenerife. Sí, pero como hablabas antes de que estaba, digamos, como una especie de visto bueno también de la Consejería de Turismo con esos servicios mínimos. No, pero ellos declarar la huelga ilegal dice que había una reivindicación camuflada, que era real, sobre el incremento del salarial, que no estaba en el preaviso. Si es verdad que en la reunión se plantearon los temas establecidos en el preaviso, pero lógicamente ante el preaviso de huelga, esa reivindicación se le trasladó a la patronal, que si ellos mantuvieran la propuesta que había antes de la huelga, el que una huelga que va contra un convenio firmado puede ser declarada ilegal es el argumento que tiene Azotel, y que la gravedad no solo del decreto de servicios mínimos, sino la utilización, en vez de consensuar las personas que podían ser designadas, todas las empresas le dieron una carta o mandaron un correo a los trabajadores que entendieron ellos unilateralmente eran decretados con servicios mínimos, y eso vulnera una sentencia del Tribunal Constitucional que puede generar indemnizaciones muy importantes en todas las empresas, absolutamente todas, porque todas hicieron lo mismo. Ya. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre, porque evidentemente ahora pues todos los trabajadores están en su sitio y con las condiciones que recoge el convenio que terminará en diciembre del 25, ¿no? De esta provincia en junio de 2026. Julio, sí. No tengo ninguna duda de que por evitar que este conflicto siga, este conflicto es muy complicado para la sociedad canaria y su dependencia del turismo, y desde luego la mano tendida a llegar a un acuerdo está, y la petición de continuar intentando y esforzándose. Quien se esfuerza tiene la posibilidad de conseguir el objetivo y haber evitado la huelga, y desde luego el gobierno canario ha mostrado su voluntad en paralizar este conflicto y que se llegue a un acuerdo cuanto antes, cuando la diferencia no es tan grande. Ahora mismo, cuando hablan del 6%, el 2% era el que estaba firmado, ofrecieron un 2% más que ya fue rechazado, y luego ofrecieron otro 2% adicional, pero solo aquellos que no tienen pacto salarial. Evidentemente, todos los que estaban en la asamblea tienen pacto salarial y no estaban dispuestos a que se aceptara un acuerdo para incrementar precisamente el salario a donde no hay pacto salarial y los salarios son más bajos, que es precisamente donde hay otros comités de otros sindicatos que no son sindicalistas de base. Pues señor Fita, muchísimas gracias por estar aquí en la Carretera del Sur. Un abrazo. Gracias a ti, Norbert. Adiós.